Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que están del otro lado. Hoy tenemos un invitado más que especial y vamos a tomar un avión y nos vamos para Miami, Estados Unidos, porque vamos a hablar con un argentino, él es Diego Tomasino, que va a hablar de historias de Come Out. ¿De qué se trata Historia de Come Out? ¿Cómo trabaja la diversidad en nuestro país y en las empresas? ¿Por qué es un activo tan importante hoy en día para las empresas? Y él nos lo va a contestar en esta entrevista. Así que, Diego, bienvenido a mi casa, sería. Gracias, y bienvenido a la mía, acá en Miami. Sí. Adelante, Mauro, ¿cómo va todo? Muy bien, Diego. Bueno, preguntarte cómo surge este libro que escribís vos de historias de Come Out, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad? Para los que no saben inglés, Come Out es un término como salir del closet, ¿verdad? Básicamente, salir del closet, salir del armario, del ropero, llamás como quieras, es justamente ese proceso de autoconocimiento y de aceptarse a uno mismo, a una misma, como parte de la comunidad LGBT principalmente. Y yo tuve mucha experiencia trabajando en empresas, mi background original es ser contador, y nada, quería ver un poco este tema de cómo las empresas tratan la diversidad, ¿no? Sobre todo por mi experiencia personal, que fue interesante, que ahora te la voy a contar. Pero el tema es justamente que muchas veces las personas se ocultan en las empresas, porque tienen miedo de perder el trabajo, de que lo discriminen, de no poder contar su verdad. Y este libro empezó a surgir en mi cabeza hace como 3 años, y nunca encontré el tiempo para hacerlo, ¿no? Si bien había empezado un blog y eso, y bueno, llegó la pandemia y dijimos, bueno, vamos a sacarle provecho a estos sábados encerrado. Y así surgió, empezar a poner un poco esas ideas en papel y mi historia, ¿no? O sea, primero fue un tema de buscar mucha información, porque en español hay muy poco. O sea, hay muy poco de temas de diversidad e inclusión en Latinoamérica. Y entonces primero fue mucha investigación en cómo están llevando estos temas en Europa, en Estados Unidos, y como siempre digo, tropicalizar un poco esas políticas y esas enseñanzas, ¿no? Que se convirtieron en el libro. Bien, Diego, y con esto que vos decís de tropicalizar esas enseñanzas que estaban alrededor del mundo y que quizás muy poco sucedía en Latinoamérica, o más específicamente vamos a la Argentina, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la diversidad en las empresas argentinas? Bueno, es interesante porque, mira, yo creo que Argentina es un oasis en Latinoamérica. O sea, yo me fui a Argentina en el 2010 y viví 9 años en Panamá, lo que me llevó a trabajar con muchos países en, bueno, Latinoamérica, en Centroamérica, y ahí se vive una realidad completamente distinta. Argentina, hoy por hoy, es pionera en temas de derechos LGBT, ¿no? Matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la ley de Diana Zacayán. Eh, pero cuando te vas a otros países o cruzas la frontera, te vas 10 minutos en avión a cualquier lado, te das cuenta que la realidad es otra. Sobre todo en lugares donde no solo el matrimonio no está aceptado, sino donde ni siquiera hay leyes que protegen en contra de la discriminación, ¿no? Te pueden echar arbitrariamente por salir de closet o porque no te gusta cómo te moves o cómo mostrás cómo expresás tu identidad, ¿no? Entonces, Argentina yo creo que está muy bien posicionada a niveles más, es un ejemplo en muchas cosas. eh, y creo que de ahí también hay que tomar cosas positivas. Lo que digo es generalmente cuando tropicalizo las políticas, es lo que me ha pasado, por ejemplo, es multinacionales, que vos entras a su página web o investigas un poco más en Estados Unidos o en Europa, y como que hablan súper, ¿no? De inclusión, de LGBT, de otras minorías, pero de repente estás en esa multinacional, en esa misma multinacional, en Colombia, Panamá, Honduras, y es como si esas políticas que tienen internacional no existieran. No existieran porque las personas que lideran esa multinacional, los líderes, las jefas, los jefes, tienen creencias muy limitantes y muy tradicionalistas, muy patriarcales, que hay un choque, ¿no? O sea, que no te deja abrazar la diversidad. Entonces, por ahí viene la cosa. Bien, Al final. y en estas creencias o discursos históricos que quizás tienen los líderes de los equipos, ¿no? Y de las empresas, ¿cómo se puede contribuir, ¿no? Digo,
cómo puede hacer que estas historias de diversidad, que el talento, que es el bien más preciado que tienen las organizaciones, pueda ser, a ver, no sé si es la palabra que voy a utilizar, pero empoderado para trabajar en pos de la diversidad, Diego. Bueno, excelente pregunta porque es así, todo arranca y el libro arranca con eso justamente hablando de la diversidad de talentos y lo que se pierde la empresa por no ser un lugar inclusivo o diverso, ¿no? Porque si esas personas se sienten discriminadas, no se sienten a gusto en el lugar de trabajo, se van a un lugar que sí sean bienvenidos, ¿no? Entonces, ahí ya estás perdiendo, la empresa como tal pierde un montón de dinero en temas de capacitación, de retención de talento, de buscar nuevas personas. Ahí de por sí hay un beneficio económico solo en la parte de reclutamiento y mantenimiento de las personas. Entonces creo que primero todo este tema de empoderar la cultura de la diversidad es primero mostrarle a la empresa lo que se está perdiendo a nivel económico por no ser una empresa diversa e inclusiva. Y cuando la empresa entiende eso y entiende los beneficios de la inclusión, por ejemplo, empresas más talentosas porque tenés más ideas de distintos lados, es más fácil innovar, es más fácil adaptarse al cambio, es más fácil estar en el mercado y competir con nuevas ideas. Una vez que entiende eso, la empresa, hay que trabajar en las creencias de estos líderes que hablábamos antes, ¿no? Entonces ahí, justamente el coaching, ¿no? El coaching ejecutivo, el coaching de diversidad es donde entra para empezar a trabajar con estas creencias y, bueno, implementar la rutina inclusiva como la llamé en el libro. Y con esto que vos traes, también se me viene a la cabeza muchas compañías que quizás la diversidad la dejan solo en una escritura de una landing page o de una parte de su página web, o por ejemplo lo dejan solo con cambiar su logo de colores para el Pride, o por ejemplo participar de una convocatoria, solo una convocatoria de la comunidad LGBT. ¿Basta con eso o hay que hacer más? Obviamente que eso no alcanza, y es más, la propia comunidad LGBT como que está en contra de eso, se conoce como pink washing, ese tema, ¿no? El lavado rosa, que es justamente eso, aprovecharte de los colores, la identidad del Pride para vender servicios cuando realmente la empresa no siente, no vive los valores de la inclusión. Y creo que esas son las peores empresas, porque es preferible decir, nosotros no apoyamos esta causa por diferentes motivos, que está bien, pues te los respeto, pero otra cosa es esa hipocresía que muchas veces tienen las marcas. Entonces, creo que es importante trabajar la diversidad, no solo en junio o en noviembre, como es en Buenos Aires generalmente la marcha, sino todo el año, ¿no? O sea, tener esto de chequear todas las semanas, todos los meses, si tus políticas y beneficios de la empresa son iguales para todo el mundo que forma parte de tus talentos, si haces cosas sociales, si estás trabajando con organizaciones u otras fundaciones para mejorar la calidad de vida de las personas LGBT, o simplemente también luchando por los derechos humanos en general, porque no nos olvidemos que esto siempre arranca de un tema de derechos humanos y respeto. Entonces, cuando las empresas solo llega el mes de Pride y cambian el logo, es como, ¿really? O sea, está bien, hacelo, porque es importante que la visibilidad, pero si el resto de los 11 meses no vivís esos valores, es mejor que ni lo hagas. Diego, y a ver, me pregunto, esta entrevista la van a ver empresarios, empleados, docentes, chicos, chicas, chiques, todos, y me pregunto si un empresario está del otro lado y dice, bueno, Diego, pero ¿para qué hablar de diversidad? O sea, si así estamos bien como estamos, ¿para qué? ¿Qué me va a representar? ¿Qué contestás a ese para qué? El para qué es, primero es que te vas a quedar atrás si no hablas de estos temas. O sea, los temas de diversidad e inclusión están en la agenda del día a nivel mundial. Entonces, lo primero es que todas tus políticas y todos tus servicios y productos se van a quedar atrás y la misma comunidad te va a empezar a sacar del mercado. O sea, no solo la comunidad LGBT, sino la comunidad, el mercado en general. Te sacas si vos no respetás estos valores básicos. O sea, sobre todo hay países que son muy energéticos en estas cosas, ¿no? Que te van a la calle si hay temas de discriminación, no solo en el LGBT, por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos, todo el tema de Black Lives Matter. O sea,
pasó algo así y una empresa está en contra de eso, y no, o sea, eso ya no está permitido ir en contra de los derechos humanos o la igualdad, ¿no? O la equidad, como me gusta decirlo. Y después eso, les muestro los beneficios económicos que puede tener también la empresa por el hecho de esto, ¿no? De tener un pool de talento diverso, que no se quede atrás. Y también es importante destacar que no hay que invertir demasiado dinero en esta plata, en este proceso. Hay cosas muy sencillas que les recomiendo a las empresas para arrancar y empezar a hacer ese lugar inclusivo, ¿no? Como poner un cartel que diga, en esta empresa o en esta organización no discriminamos de ninguna forma identidad, orientación, género, raza. Ya con eso, que una persona vaya a trabajar a tu empresa y vea ese cartel, o cualquier cliente que pasa el umbral de tu empresa y ve ese cartel, ya se siente seguro de alguna manera. Y que va a tener ganas de hacer negocios con vos. Entonces, es crear espacios seguros y algo adicional, que sobre todo lo veo más en Centroamérica, no tanto en Argentina, es que, por ejemplo, sobre todo en esto que los estados todavía no dan tantos derechos, ¿no? a la comunidad LGBT, creo que justamente las empresas se convierten en estos agentes sociales, quieras o no, que te pueden dar esos derechos, esos beneficios cuando el Estado no te los da. Entonces, ahí se convierten en factores claves las empresas. Qué buena respuesta, un para qué, ¿no? Ahí digo, Sí, qué importante es porque no, claro, pero... digo, las empresas quieren generar obviamente dinero, pero digo, si teniendo en cuenta con el generar valor extra a través de la diversidad y generar su actividad económica respetando las diversidades, las discapacidades, el género, también hablando de ecología, ¿no? Y un montón de cosas que también hacen a la diversidad, entiendo que puede ser mucho más rentables y aún competitivas, más allá del público en particular. Es como decir, nosotros respetamos a todos los que interactúan, a todos los públicos que interactúan con nuestra organización. También algo importante es que, digamos, las minorías hoy son las nuevas mayorías. Entonces, hoy por hoy, o sea, si vos te enfocás en un grupo muy específico de personas, no sé, clase media, blancas, etcétera, la comunidad misma te va a decir, no, flaco, estás equivocado, o sea, este no es el mensaje que yo quiero recibir, porque yo no soy así, no me identifico con esa marca. Entonces también hay que acordarse de eso, que hoy por hoy justamente las minorías somos más. Entonces, las minorías son esas empresas que empiezan a discriminar y que te dejan de lado. Y eventualmente el mercado te va a dejar de lado y no vas a vender nada. Sí, también, digo, lo importante, creo, Diego, es tener suma atención con el lenguaje que utilizamos como organizaciones, como periodistas, como empresas, en el lenguaje que utilizamos, ¿no? Que sea equitativo, como vos bien decías. Y en eso creo que los comunicadores también tenemos un rol fundamental cuando tratamos noticias que estén destinadas a la comunidad LGBTIQ+, y también a otras comunidades, ¿no? Porque hoy están cambiando las cosas, y digo, hay coaches de diversidad como lo sos vos, hay empresas y leyes que tratan y protegen a las personas que ya no son una minoría, ¿no? Esto que quedó, creo que como antiguo, es decir, la minoría. Creo que no hay minorías, creo que nadie tiene que salir del closet porque no estamos en un closet, ¿no? Viste, a veces ha quedado como eso, no somos ropa para estar adentro del closet, y en ese sentido digo, qué importante es la mirada que podamos darle a través de nuestro lenguaje generativo, ¿no? Que generemos cosas para que hagamos la diferencia en aquellas personas. Y en eso quiero ir a tu historia, Diego, porque digo, hacer la diferencia en las personas no es fácil, y sé que a vos te pasó algo, porque digo, todo este Diego que hoy me traes acá, que es muy exitoso, trabaja de coach de diversidad, que es contador, todo tuvo que ver con una historia. Todo esto desencadenó a este Diego de acá. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, mi historia, yo creo que mi historia formal empieza cuando me mudo a Panamá, que para mí fue como mi liberación, ¿no? Digo, bueno, puedo arrancar en un lugar nuevo,
yo recién había salido del closet conmigo mismo, o sea, me había identificado como gay en 2009, pero no lo había dicho a mi familia, a nadie, salvo a algunos amigos. Y nada, cuando me voy a Panamá digo, bueno, listo, lugar nuevo, nadie me conoce, estoy a 6.000 kilómetros de casa, living la vida loca, ¿no? Arranco mi nueva vida. Y al mes que empezamos a armar toda la empresa con uno de los socios, salgo del closet con él, ¿no? O sea, como que dije, bueno, tengo que contar mi verdad, y le cuento, y me dice, mira, Dieguito, la verdad que yo sabes que con vos está mejor, no tengo problema, pero guarda con las plumas, me dice. Porque Panamá es un lugar chico, que acá se habla mucho, y bueno, entonces como que no lo hizo con intención, pero quieras o no, como vos decís, el lenguaje, eh, esa frase a mí me hizo demasiada presión, porque dije, a ver si por ser yo, por ser auténtico, tiro todo este proyecto de abrir una sucursal en un país nuevo de una firma contable. Toda esa presión me la puse yo solo por esa frase. Y entonces ahí volví a entrar al closet. Ahí me acuerdo que me compré trajes, o sea, estaba todo el día con corbata, cuando hacía 50 grados a la sombra, pero era como que yo quería proyectar una imagen que yo no era, de súper formal. Cuando las personas que me conocen saben que soy súper relajado con la vida. Eh, y nada, pero durante casi 1 año y medio, 2 años, como que volví a estar adentro del closet y tenía que escuchar conversaciones, obviamente homofóbicas, y no podía decir nada, no podía salir a defender a nadie, me tenía que aguantar comentarios terribles, tener reuniones en lugares que a uno, como decís, bueno, vamos, la típica, vamos a un cabaret. No quiero, o sea, no es un lugar donde yo me siento cómodo, pero bueno, eso pasa mucho en Latinoamérica. Y nada, iba con esa banderita así para abajo, con cabeza gacha, hasta que conocí a que hoy es mi marido, a Eric, y cuando nos casamos en Argentina en el 2015, dije, acá ya está. O sea, estalló todo Facebook en su momento, vuelvo a Panamá y toda la gente, no, vamos, qué genial todo esto. Y yo, los clientes, ¿qué van a decir, no? Y ahí empecé como a recibir buenas cosas de los clientes. Ay, no sabía, pero te apoyo, sos una excelente persona. Pero como que todo el tiempo sentía que me estaban juzgando la gente un poquito, y como que, bueno, sos gay, pero igual te quiero, ¿no? Entonces, y estás haciendo un buen trabajo. Entonces ahí dije, no, esto hay que empezar a trabajarlo. Ahí me metí en una fundación que se llama Convive, empecé a trabajar en la parte de diversidad empresarial, y justamente evitar estas conversaciones, hacer que la salida del closet sea mucho más sencilla. Y también el hecho de ser auténtico, ahí conocí muchas personas, también gays o lesbianas, que estaban en buenas posiciones en empresas, con las que se convirtieron en mis clientes. Entonces, y de repente, tuve una cantidad de nuevos clientes, justamente por el hecho de ser auténtico. Y con esa palabra creo que ahí fue formando un poco la idea del libro, la idea de cómo yo me quiero mostrar, porque justamente es eso, ¿no? Es el hecho de, cuando uno puede ser quien realmente es cuando mejor te va. Y puede haber haters y todo el mundo, y no es un proceso fácil. Yo siempre decía, para mí fueron 2 años de estar de vuelta en el closet a nivel profesional, y es terrible, ¿no? Entonces no quiero, o no es que no quiero que otras personas pasen por lo mismo, pero al menos hacérselo más sencillo. Y para eso es que las empresas empiecen a dar de su parte, ¿no? Entonces ahí es donde entra el libro, donde entra Come Out. Y para finalizar, Diego, quiero llevarme esto, ¿no? Una frase que recién dijiste y que me parece de mucho valor, y es, cuando uno realmente es quien quiere ser, uno logra muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, es una invitación esta frase a que a muchísimas compañías, a muchísimas personas que estén del otro lado pensando en su situación y que pueden ser discriminados por su situación, ¿no? O por su elección, o por lo que sea, o por su discapacidad, que no tengan miedo, que hay muchas organizaciones, hay coach, hay organizaciones, como ya dice, que apoyan esto y que acompañan a las personas a ser quien quieren ser realmente. Y mira, Diego, ayer Instagram hubo una noticia muy, pero muy linda, que Instagram en algunas partes del mundo ya incorporó lo que serían los prefijos. ¿Y qué son los prefijos? Bueno, vos lo conocés, pero para la gente que está del otro lado, los prefijos es como quiere llamarse la persona
y cómo se autopercibe esa persona, ¿no? Si yo, Mauro, me quiero llamar, que me llamen ella, o que me quiero que me llamen él. Entonces, en el Instagram uno puede poner, y en las conferencias también de periodismo diverso, ya uno pone Mauro, he, his, por ejemplo, él o suyo, ¿no? Entonces, empiezan a hablar de eso. Y como decías vos, las empresas están empezando a incorporarlo. Solo este detalle, digo, ¿no? Porque es un detalle, pero que también es un granito de arena. No, pero no es un detalle menor, no es un detalle menor. Cuando me mudé acá a Estados Unidos, en casi todas las reuniones así donde hay mucha gente, ya sea por Zoom o presencial, cuando te presentás, es tu nombre y tu pronombre. ¿Cómo querés que te digan? O sea, y eso es, me parece súper súper lindo porque también hay muchos estereotipos, ¿no?, que tenemos. Quizás yo te veo así, te digo él, ¿no? Y quizás me decís, no, a ver, yo me identifico como mujer, soy she o ella. Y está perfecto crear eso que son 5 segundos, que te agrega una reunión y te agrega valor porque estás incorporando realmente a esa persona y a la identidad de esa persona a esa reunión, sin prejuzgar, sin tener estereotipos en tu cabeza, sin tener sesgos. Así que me parece genial lo que está haciendo Instagram todavía para eso. Bueno, Diego, un placer hablar con vos. Realmente es muy lindo. Esto daría para hablar muchísimo más tiempo, pero me parece que se empieza a hablar en los medios de comunicación, como en Diario 26, y que decidimos que es un valor agregado y es algo importante. Creo que es algo que es meritorio que empecemos a hablar de esto. Y gracias por tu tiempo, Diego. No, gracias a vos, Mauro. Nos vemos pronto. Hasta luego.